Carlos Ullón es de la Secretaría también y yo estamos en Zoom, nosotros tres nomás. Y en Facebook nos va a ver la gente desde todos los Cualquier países, parte. todos los lugares posibles. Todos los que se conectan nos van a estar viendo por Facebook. Que creo que ya estamos en vivo, ¿verdad, Carlos? Estamos. Ya estamos entonces en vivo, una edición más de Ñaño Monguetamí, este espacio virtual de la Secretaría de Políticas Lingüísticas que compartimos los viernes a partir de las 14. Me acompaña en este trabajo el compañero de trabajo Carlos Ullón. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Y cómo está nuestra audiencia que nos ve a través de Facebook Live, a través de todas nuestras redes sociales? Y un día bastante cargado de mucha emoción y también de mucha fecha linda es el que vamos a compartir hoy. Así es, Carlos. El agradecimiento también a todos los que nos ven, nos escuchan, nos acompañan, los que se van a ir uniendo en la transmisión. Siempre pedimos que nos acompañen también escribiéndonos en el comentario, dejando sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, indicándonos también desde dónde se están conectando. Agradecemos siempre por esa compañía de todos los viernes. Como ya verán ahí en la pantalla, tenemos un invitado, una invitada de lujo en el día de la fecha. Realmente es un honor para nosotros contar con la presencia de la señora Mirta Roa, hija de nuestro gran y querido escritor, Premio Cervantes, Augusto Roa Bastos. Bienvenida, señora Mirta, y gracias por su tiempo, por acompañarnos en esta siesta. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Y bueno, además de todo eso, también soy amiga de ustedes. Así que siempre pueden contar conmigo para lo que haya necesidad. Son Muchísimas ustedes, trabajan gracias. muchísimo en esta tarea que al principio fue muy ardua, ¿no? Imponer el derecho del guaraní, pero bueno, se está logrando y creo que han hecho un trabajo excelente. Es Muchísimas duro, ¿no? gracias. Sí. Sí, sí, estamos en esa tarea también desde la SPL. Muchísimas gracias y gozamos con ese privilegio de considerarnos su amigo también, señora Mirta. Muchísimas gracias por ese honor. Claro que Estábamos sí. ahí en la Secretaría viendo estas fechas conmemorativas que ya pasaron y estas fechas que se avecinan, sobre todo el día de mañana, 23 de abril, porque recordamos el Día Internacional del Libro, recordamos el Día de la Lengua Española, también recordamos un aniversario más de este hecho histórico en el cual nuestro laureado escritor Augusto Roa Bastos recibía el premio Cervantes en el año 1990, el premio de 1989. El 26 de abril es el Día del Periodista Paraguayo. Augusto Roa Bastos también ejerció este oficio, sabemos, ¿verdad? También, y justamente en esa fecha, el 26 de abril, vamos a recordar también un aniversario más de su desaparición física, ¿verdad? Inclusive el Día del Maestro, estábamos hablando antes de entrar en vivo, el 30 de abril también relacionamos con Roa. Así es que todas estas fechas significativas quisimos unir e invitarla a usted para recordar a su padre en esta entrevista, recordarle a su padre desde el ámbito como escritor, obviamente, y también como padre, su vida personal en la casa, cómo habrá sido. Entonces, al conjugar todas estas fechas, ¿qué recuerdo le trae su padre, señora Mirta, si puede compartir con nosotros? Bueno, como tú dijiste, la parte de ser escritor, fue periodista primero y siempre, nunca dejó de ser periodista. También poeta y también docente, porque él ha tenido cátedras aquí en Argentina y también en Francia y en España. Ha sido docente enseñando literatura latinoamericana y lengua guaraní. Hay gente interesada en Francia en aprender o entender la lengua, ¿no? Así ha llegado, ha ido llevando esa bandera por todos lados. También fue una de las, junto con Rubén Vareiro Saguier y otros más, por supuesto, que impulsaron en la Constitución del 92 que el guaraní fuera lengua oficial. Y él siempre, una de las cosas que dicen los críticos, los que saben, es que en su literatura
se trasunta el guaraní, está siempre soslayado, visto, latente, está ahí, el guaraní está ahí todo el tiempo, aunque lo diga en castellano. Es su forma de decir, ¿no? Que él decía que el guaraní es una manera de decir que dice por la manera. Y creo que es muy linda esa frase porque la forma de expresarse de la gente que habla guaraní, cuando se expresa en castellano, realmente es una manera muy diferente, ¿no? Después me preguntaban cómo era él como persona. Yo creo que él ha sido una persona muy coherente en su forma de sentir y de vivir toda la vida. Es una de las cosas que más le admiro. Nunca cambió. Así como un árbol nunca cambia por más alto y grande que sea, nunca cambia sus ramas por otro árbol, no cambia su especie, ¿no? Él nunca cambió, él se mantuvo siempre sencillo, siempre dentro de su forma de pensar, que era como vivía y como sentía y cómo se expresaba. Y creo que una de las formas más auténticas de ser es poder pensar y sentir y vivir de la misma manera, ¿no? Eso es eso se trasuntaba también en su literatura y por eso se siente tan auténtica, tan vital y tan vigente. Algo que yo, o sea, estuve investigando también un poquito y quería preguntarle a la señora Mirta, era sobre cómo era la experiencia de, en una de las entrevistas usted dice que siempre lo veía a Roa Bastos con un libro, siempre lo veía leyendo, siempre al despertarse lo veía leyendo. Qué fuerte Siempre. para nosotros, los jóvenes, por lo menos yo no soy tan nacido a la lectura, o sea, siempre me tengo que esforzar tanto, pero ¿cómo fue esa experiencia de verle siempre a su papá con un libro? No solamente lo veíamos con un libro, sino que cuando no estaba escribiendo, cuando no estaba rodeado de papeles, estaba con libros, pero además en nuestro entorno familiar, toda nuestra casa eran libros, nuestro adorno en la casa eran los libros. Y nosotros jugábamos prácticamente, no, en esa época, cuando yo era pequeña, los libros en rústica eran realmente rústicos, venían sin guillotinar. Y entonces para nosotros era un placer poder abrir esas páginas que venían cerradas. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron, jóvenes, vieron algún libro así, que no está, no lo guillotinan, entonces tiene los dobleces del pliego, ¿no? Es fantástico porque uno disfrutaba mucho haciendo ese trabajo. Y luego elegíamos los libros por las tapas, por los títulos para leer. Luego mi papá venía con no era una censura, era un consejo para adecuar la lectura a nuestra edad, ¿no? Que es una forma muy buena porque cuando tú no lees lo que está propio de tu edad, de repente te cansa, no lo entiendes y entonces a lo mejor hasta abandonas la lectura, ¿no? Entonces es muy importante poder leer lo que nosotros podemos comprender, esa tendencia que hay ahora de que los libros para los jóvenes y para los para los niños y los no tan niños tengan una guía didáctica. Ayuda muchísimo a la comprensión lectora. Creo que es importantísimo porque lo he puesto en prueba con mi nieta y es impresionante cómo pueden contestar las preguntas y entonces ellos mismos fijan el conocimiento en ese momento, ¿no? Pero la lectura tiene que ser un placer, no puede ser una imposición. Cuando es un placer no te abandona nunca, porque cada uno de nosotros va a encontrar en la literatura una rama, una tendencia, un estilo que nos guste. Y esa es la que nos va a acompañar siempre, ¿no? Que es un mundo interminable porque depende solamente de tu imaginación, ¿no? Nadie te pone un techo para eso, ¿no? Tú puedes imaginarte eh, cualquier cosa de las cantidades de aventuras, me imagino que habrán leído los cómics, las aventuras, y entonces uno puede viajar enormemente
por medio de la lectura. Usted sabe que yo soy un amante de las obras de Roa Bastos. No sé si las he leído todas, pero la mayoría, las principales obras narrativas, sobre todo de Roa, y sin haberlo, lastimosamente sin haberlo conocido en persona, es quien más me ha enseñado a la fecha sobre literatura, narrativa, recursos, teorías literarias, lingüísticas, un montón de cosas, ¿verdad? Que uno puede encontrarse. Para mí, cada obra de Roa es inagotable si vamos a ponernos a estudiar. ¿Usted cree, señora Mirta, que a mí particularmente es un genio de las letras, Roa Bastos, un genio de las letras, así en pocas palabras? Él sigue siendo incomprendido o subvalorado en la magnitud que realmente él llegó a ser en su país, en su tierra. A la fecha no ha tenido todavía ese reconocimiento real de lo que realmente significa Roa Bastos. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que la medida de nuestro universo es la medida de nuestra lectura. Entonces, si leemos poco, nuestro horizonte no se amplía. Y Trueno entre las hojas es un libro que cualquiera puede leer. Un Supremo es un libro para el que necesitas haber leído más. Sin embargo, yo me puse a hacer un ejercicio de sacar extractos del libro en forma de como si fueran, vamos a decir, fragmentos independientes de la obra, ¿no? Y cada uno tiene una riqueza muy especial. Hay una parte donde él le cuentan al Supremo lo que dicen los niños de él en la escuela, ¿no? Y es realmente muy humorístico porque la imaginación de los niños no tiene techo. Y dicen cada cosa, ¿no? Por ejemplo, dicen, mi papá, yo creo que él, que él nunca se muere, que él vive para siempre, que él hace muchos años que está y nunca se va a morir. O qué sé yo, hablan de la hebilla de sus zapatos, que brilla tanto, que refleja quién sabe cuántas cosas. O sea, es simpatiquísimo lo que le leen a él, y a él no se enoja ni nada, ¿no? En ese momento, a pesar de que tenía bastante mal carácter. Pero es un libro que tiene, como dijo una vez Alcibiades, que hizo una disertación sobre eso, tiene humor y tiene muchísimas cosas. Hay uno de los textos que se llama La lección de escritura, que es maravilloso, ¿no? Como él habla del la I, del punto, del cero, impresionante, y el juego de palabras que hace, entonces hay gente que le resulta difícil leer a Roa porque no tiene el hábito de la lectura, no tiene el dominio del lenguaje. Y eso es lo importante de leer, porque puedes tener información con la televisión, puedes buscar en Google 1000 cosas, pero el hábito de la lectura hace que también te habitúes a manejar la cantidad de vocabulario tan rico que tiene el español y que podamos entenderlo, porque no solamente oír las palabras, sino entender qué quieren decir. Parece mentira, pero tenemos muchos lectores que no entienden lo que leen. Por eso es importante lo que decía, adecuar al lector, a la edad del lector el libro, y también lo de las guías didácticas para los jóvenes y los niños, porque eso te ayuda a entender cuál es el caracú de la historia que estás leyendo, ¿no? Y por otra parte, Roa tiene una característica que es muy cinematográfico. Entonces, te ponen palabras de tal forma que realmente tú te puedes ubicar en el lugar. Por ejemplo, El trueno entre las hojas, ¿no? Es un libro de cuentos que cada cuento es un cuento separado, pero sin embargo tiene una unidad que al final parece una novela. Y tan así que el primer cuento, que es El carpinchero, y tú vas al último, que es El trueno entre las hojas, y la que era Gretchen chiquita se transforma en la muchacha que guía a los que van a tomar la fábrica, ¿no? O sea, al final te encuentras que se cierra el círculo. Y eso es lo maravilloso de Roa, ¿no? Cómo puede ir hilvanando historias diferentes y de repente
que esas se unan y se forman una unidad dentro del libro. Y sin embargo lo puedes leer separado. Lo mismo pasa con la novela Hijo de Hombre. Es una novela, pero cada capítulo puedes leerlo separadamente y tiene sentido y se termina, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? No, creo que, no sé, yo no soy una experta, no soy crítico, pero a mí me fascina cada vez más la obra. Y si quieren conocer a Roa en algo sencillo de leer, pero muy autobiográfico, es El Portón de los Sueños, perdón, Contravida, que es lo que después se toma para hacer El Portón de los Sueños, ¿no? Es Así. una novela que a mí personalmente me gusta mucho. Y ahí habla mucho de la parte metafísica de su persona, sin nombrarse, ¿no? Él nombraba una característica que tenía muy mal carácter en algunas partes, su padre. Y si pudiera ver él hoy la literatura hoy, ¿qué le pondría de mal carácter? ¿Le pondría mal carácter que la gente no lee o que nos queremos ir todo al digital? ¿O qué podría ser algo ¿Qué le pondría de mal carácter a él? La estupidez le ponía de mal carácter. La estupidez y el figuretismo. Una persona, un escritor venezolano, sabes que yo viví 30 años en Venezuela, ¿no? Y mi papá era muy querido, muy admirado en Venezuela. De hecho, fue invitado a inaugurar la Biblioteca Ayacucho, que fue una editorial muy importante. Tiene libros impresionantes. Y era para el volumen 30, que era Barrett, Rafael Barrett, con un prólogo de Roa. Hay gente que lo quería conocer. Y un escritor joven entró al lugar y se ve dónde está, ¿no? Y lo encontró sentado en un rincón, así como chiquitito, y no podía creer que era él, ¿no? No sé, pensaba encontrar un faraón, un rey, ¿no? No lo reconocía en esa pequeñez donde él se había ovillado para estar cada vez más invisible, vamos a decir, ¿no? Él le molestaba mucho lo del figuretismo. Hay gente que quería lucirse solamente, porque hay mucha gente, ¿no? Que se luce hablando de Roa, pero realmente no le interesa o no lo ha leído, eso le molestaba bastante. A veces le traían un libro a firmar y le decían, yo he leído toda su obra. Ahí se daba cuenta que no había leído nada, porque nadie lee toda la obra. Tú le haces un comentario, yo leí tal cosa, me pareció, me interesó, ¿no? Pero no dices leí toda su obra, que es una obra extensa y muy variada además. Estamos hablando de tres obras, ¿no? Muy emblemáticas, por cierto, porque el Trueno fue la primera obra que se editó de cuentos, y El Supremo, que es lo máximo que ha hecho, pero entre medio de eso hay otras novelas, y son totalmente diferentes unas de otras. Mira, aquí queremos agradecer también a los que nos están siguiendo en la transmisión, al señor Damián Arce, dice Maiteimba, Ishapan de Caru, Pugendú, Japuesa, La Matanza, Huive. Cuñacaraí, la ministra de la SPL también nos está escuchando, nos está viendo, le manda un abrazo a la señora Mirta y cordiales saludos. Apreciada Mirta, dice, abrazo y saludos, gracias por tu tiempo y saberes compartidos, Romo Maiteiro. Teodolina Verón también nos sigue desde Ibiza, España. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Señora Mirta, si usted pudiera elegir una de todas las obras de Roa Bastos, ¿cuál sería y por qué se quedaría con una obra de Roa? Bueno, claro, me gustan varias, pero les dije esta de Contravida porque es muy significativa y muy autobiográfica, a pesar de que ninguna novela lo es totalmente, pero tiene mucho de él, y sobre todo mucho de la parte metafísica, como les dije, ¿no? De su espíritu. A mí me fascina esa novela, pero las tres de las que hablamos, El Trueno, Hijo de Hombre y Yo el Supremo, para mí son las mejores.
para mí. No quiere decir que sean las mejores para los críticos, porque la trilogía no es con el trueno, es con el fiscal. Lo que cuando llama la trilogía de Roa, hablan del fiscal, del Supremo y de Hijo de Hombre. Pero realmente a mí me gusta mucho esa novela. Y para los jóvenes, una recomendación que yo les hago, porque justamente previendo ese tema de que los jóvenes no leen poco, hicimos con Servilibro una colección que se llama Biblioteca Básica, donde todos los 8 libros que la integran no tienen más de 100 páginas. Y ahí tenemos todos los temas que él trabajó. El ensayo, la poesía, el cuento, la novela, todo en 8 tomos independientes. Tomos, digo yo, son volúmenes de 100 páginas, donde se puede encontrar un Roa muy cercano, muy, ¿cómo se llama? Muy fácil de leer, porque hay cuentos, hay poesía, hay la valoración de la mujer paraguaya, hay los metaforismos. Los metaforismos, por ejemplo, justamente él dijo, es una forma, actualmente no hay tiempo para leer mucho, los metaforismos son justamente la forma más, más rápida de leer, y extrajo de sus obras pensamientos que son cada uno una síntesis magnífica, ¿no? Yo les voy a decir a los escritores y futuros escritores una frase de él que está en el Supremo, dice: escribir no significa convertir lo real en palabras, sino hacer que la palabra sea real. Es una síntesis muy buena de la escritura de Roa. Magnífico, cómo hacía ese juego de palabras y con un contenido tan profundo detrás. Es impresionante realmente. Mira, no sé si Carlos tiene... Sí, tengo. Era con relación a... Yo sé que también la señora Mirta tiene también algunas obras, no sé si estoy equivocado, pero si le costó, o sea, te costó más ser la hija de Roa Bastos o si como sería un peso, en el sentido que si mi padre fue, no sé, un premio Cervantes, yo tengo que hacer, o sea, te decían, no, le querés parecer a tu papá en esto que escribís, o ¿te costó un poco eso o no? Sí, es una gran responsabilidad, sobre todo una gran responsabilidad porque mi hermano y yo vinimos acá para eso, para trabajar por la obra, para mantenerla vigente, para estar. Pero, claro, el empujón para escribir, yo no me considero una escritora, pero tengo muchos documentos y cartas y quería de alguna manera contarles a tantos admiradores que tiene cómo era el Roa humano, el Roa papá, el Roa amigo, el Roa esposo. Y entonces me empujaron realmente a hacer ese libro que se llama Augusto Roa Bastos, Supremo Escritor, que primero fue como una conmemoración para el centenario que hicimos con el Cabildo y luego se editó en forma ya comercial con Servilibro. Y Porque de ahí incluso, entonces ya me animé un poquito más y empecé a escribir cuentos para niños. súper. Y ahora ya no me preocupa que me comparen porque nunca, jamás, ni nunca voy a ser ni la sombra de lo que él fue y tampoco lo intento. O sea, humildemente escribo mis cuentos porque me gusta y me gusta que le guste a los niños y que los disfruten y ya está, ¿no? Porque Y, incluso hay una parte de Roa Bastos, de la vida de Roa Bastos, que él también fue deportista, fue remero del Miguá, que muy Sí, poca gente lo conoce. sí, él fue siempre deportista, andaba en bicicleta, y ya en su más finales ya, bueno, no finales, pero cuando estaba en Toulouse ya no andaba en bicicleta, pero caminaba siempre y jugaba paleta con mi hermano, siempre hacía algún deporte, porque no, el descanso para él de la escritura, de pararse de la máquina, era caminar o hacer algún deporte. ¿Sí? El descanso no era para él ir a acostarse, por ejemplo, sino hacer alguna actividad física. Entonces, sí,
él era una persona muy, era multifacético, ¿no? Porque yo digo siempre que lo único que no hizo fue bailar en punta de pie, porque lo demás lo hizo todo. Él fue conferencista, fue escritor, fue deportista, fue locutor, cantaba también, hizo muchas Cierto. canciones que Cierto, muy musicalizaron lindas, grandes, por cierto. y musicalizaron músicos muy grandes de aquí, ¿no? Asunción Flores, Alberto de Luque, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el papá de... Ay, Dios mío, se me fue el nombre tan importante de nuestro, que por cierto está por cumplir aniversario ahora, nuestro músico Agustín Aurelio Barbosa. Barro. A Barbosa, Agustín Barbosa, sí, sí. Barbosa Ah, hizo bueno. muchísimas canciones con papá. Y después muchos también, como Flecha, o otros Bustos, han musicalizado poemas de él, Ujú. que también es otra forma de llevarlo a la música. Y también tienen poesía y canciones en guaraní. Cierto, sí, sí. Sí, Él también escribía textos infantiles, ¿verdad? Por más que uno le imagine a Roa también tiene súper 3 cuentos. complejos, Bueno, ¿verdad? le voy a contar algo que es muy, para mí es increíble. El año que terminó el Supremo fue el año 74. A él eso le causó un infarto, porque él se metió tanto dentro de esa novela, estaba tan posesionado de toda esa gente que ya era como que se había traspolado, ¿no? Tuvo un Sí. infarto. Wow. Nació mi hija, la primera mi hija, y luego nació el otro nieto de otro hermano. Hizo el primer libro que se llamó El Pollito de Fuego cuando nació mi hija. Y luego hizo, y fue el mismo año, el 74, terminó el Supremo, hizo El Pollito de Fuego. Yo la verdad no entiendo cómo hizo dos cosas tan diferentes en el mismo año. Pasar de Y Yo el Supremo a un texto infantil, ¿verdad? sí, y luego hizo Carolina y Gaspar, que son los otros dos nietos, y luego La Casita del Invierno-Verano, que otra vez son los nietos jugando. En el primero, en el Pollito, nos pone a nosotros, bueno, no con los nombres, pero sí estamos ahí. Y hoy, 47 años después, el Pollito y los demás siguen vivos y se siguen editando. Se editaron Cierto. primero con la edición Es la Flor en Argentina, pero se sigue editando en La Flor y acá. O sea que están vivos todavía. Inclusive hay versión en guaraní del La Pollito de versión en Fuego. guaraní del Pollito de Fuego, sí. Creo que es de Nos Domingo falta, Aguilera. nos faltan los otros. Sí, sí. Recordanos, por favor, Mirta, cómo vivieron esta fecha que vamos a recordar mañana sobre el recibimiento de este premio tan importante de las letras castellanas, ¿verdad? En el año 1990, van a ser mañana 33 años, ¿verdad? Cuando él recibe este premio Cervantes, ¿cómo vivió la familia ese momento? Bueno, cuando él me llamó para decirme eso, no, realmente nos sentimos muy, muy, muy emocionados, porque es un premio muy competido, Sí. y había en ese tiempo varios candidatos, Ujú. y según cuenta Rubén Vareiro Saguier, que era uno de los jurados, la decisión se tomó por el tema de justamente lo que les contaba antes, de que ese guaraní que está subyacente en la obra de Rohan, ¿no? Creo que eso fue lo que terminó de la decisión. Wow. Y en el año 2017, y gracias a las gestiones primero de la Fundación y luego de la Academia de la Lengua Española, aquí que estaba René Ferrer a cargo, se hizo una edición de honor en la Academia de la Lengua Española en España, que Ujú. es una edición muy limitada, donde era el número 10. El primero era el Quijote. Y este era el número 10, donde están Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, ¿no? Así que realmente hemos recibido también ese honor. Y ese premio Cervantes lo recibió Paraguay. Roa le dedicó ese premio a Paraguay, vino acá y lo entregó en el Congreso de la Así fue. Nación, entregó ese premio y estaba muy feliz porque
terminaba la dictadura, un trabajo que hizo muchísima gente en fin, mucha gente que sufrió para lograr eso, y él lo hizo desde afuera, hizo muchas actividades en pro de esta caída de la dictadura, y luego el éxito, ¿no?, de haber tenido ese premio y de poder dárselo al Paraguay por fin, sin dictador. Sí. Una democracia que, Incluso, bueno, siempre hay que perfeccionar, pero que está ahí, que la hemos logrado, ¿no? inclusive, entiendo que hay un premio económico también, ¿verdad? Y que él donó así tal cual esa plata que recibió como premio a favor de, entiendo, niños carenciados o para formación de menores, una cosa así, no recuerdo bien. Era para formación docente. Lamentablemente no, el gobierno no acompañó en esa época, ¿no? Hay cosas a veces que no se entienden. Él, por ejemplo, que fue docente, como les dije, en Argentina y también en Francia y en España, quiso dar clases aquí en la universidad, pero no le permitieron porque no era graduado en la universidad. No pudo dar clases aquí. Hubiera podido ser un buen profesor en Es que iba a ser la el Universidad profesor, Nacional. no Imagínate. tenía... Sí, son cosas, y no acompañó ese proyecto tampoco, entonces se perdió eso, pero sí, el premio realmente fue, el discurso que él pronunció ese día lo dice, ¿no? Habla del Paraguay, y es un discurso magnífico que está en las redes, y también está en un libro que nosotros publicamos que se llama Entre lo temporal y lo eterno, que reúne varios escritos de él y también el discurso, el que dijo en Alcalá de Henares y el que dijo acá en el Congreso cuando vino a dar el premio. Iguazú Entonces, Tatá se llama, es la traducción en... así Bueno, mismo. Sí, sí, Iguazú es de y Tatá. Guaso Itata, por pollito, sí. La gallinita Mirta, chiquita. sí, sí, Mirta, yo le siento a Roa a través de sus obras, ¿verdad? Que él, a pesar de todas esas décadas que estuvo fuera de su país, ese roce cultural, tanto en Argentina como en Europa, le siento yo a él que él nunca perdió esa conexión con sus raíces más profundas, que es esa gente del campo, el interior del país. Inclusive él no estuvo muchos años en Iturbe, ¿verdad? Pero yo siento tanto en él que estuvo siempre conectado con esa cultura rural paraguaya también. Nunca la abandonó, a pesar de que él nació en Asunción, se sentía más compenetrado con Iturbe, y ahí pasó su infancia, y el libro este que yo les conté, Contravida, lo dedicó a Iturbe y lo presentó por primera vez allá en Iturbe. Él retrata muy bien a la gente de allá, la conoció bien. Él era un gran observador, Sí. como buen Sí. periodista, ¿no? Era un gran observador, y por eso seguramente digo yo que es tan auténtica su obra, ¿no? Porque está reflejado una realidad, como él dice, hizo que la palabra fuera real. Y cuando yo tenía 10 años, vinimos a visitar a los abuelos, y pasaron cosas por las cuales yo me tuve que quedar acá. Y fui a la escuela un año. Y entonces nos escribíamos, y yo conservo 2 de esas cartas. En una de ellas me dice, no voy a poder decir textuales palabras, pero un gran párrafo le dedica justamente a eso. Me dice, después de varios consejos que me da, que me porte bien, etcétera, etcétera, yo tenía 10 años, me dice, tienes que acercarte a la gente sencilla, esa es la mejor. El sufrimiento es gente que el Paraguay ha sufrido mucho, ha sufrido grandes infortunios y sigue sufriendo. Por eso hay que quererlo mucho. Y dice cosas hermosas, no tengo la carta a mano ahora, pero te puedo mandar ese fragmento porque es muy bonito todo lo que le dice un padre a su hija en ese momento, ¿no? Que hay que amar al país y sobre todo a la gente sencilla. Me dice, esa es la mejor. Y me da consejos de ese tipo, de humildad, de sencillez y entonces dice, después que dice todas esas cosas, dice, pensará, qué rezongón se ha puesto mi papito,
Entonces, y esas cosas que cualquier padre tiene con sus hijos, pero que en realidad cuando uno ve, como decía Neri cuando presentó el libro que yo escribí, decía, Mirta bajó a Roa del Bronce y lo puso a caminar por la calle, ¿no? Porque realmente piensan que una persona exitosa nació así y realmente no es así. Generalmente hay mucho sufrimiento y mucha lucha detrás de un hombre exitoso. Sí, sí. ¿Y qué es el éxito, no? ¿Qué es el éxito para quién? Para cada quien el éxito es una cosa diferente. Para unos es ganar dinero, para otros, como él dijo, es estar en el corazón de la gente. Tenía bien claro ese punto, Roa, y lo que mencionaste también, ¿verdad? Un gran observador, y él tenía bien fija esa postura y se definía, ¿verdad?, a favor de quién estaba como escritor y como persona, como miembro de esta sociedad sufrida, como mencionaste. Él se definió, tomó esa postura a favor de la sociedad más desfavorecida, más carenciada, denunciaba siempre esa injusticia social, mientras sobre todo en sus obras, ¿verdad? Que gracias a ellas yo me acerqué a Roa Basto, de manera frontal, ¿verdad? O de manera subliminal a través de estas grandes obras que él pudo sacar, ¿verdad? Definía bien esa postura a favor de ese sector más carenciado, ¿no? Ahora, sin embargo, quería acotar algo. Sin embargo, a pesar de que él hablaba de las cosas terribles, de las cosas más abyectas que produce el ser humano, también siempre en sus obras hay una esperanza, hay una esperanza de redención, de que el hombre vuelva a su esencia humana. Y eso es también importante, así como en Hijo de Hombre la prostituta se hace enfermera y se redime por el amor, ¿no? Así en cada obra hay alguien que se salva, así como por ejemplo en El Baldío, que es un cuento fantástico, porque un cuento de 2 páginas que encierra tanto, ¿no? Como el hombre que supone uno que es un asesino, que va a llevar al muerto a un potrero, se conmueve con el llanto de un bebé y lo alza y lo cubre y lo protege, ¿no? Siempre hay esa esperanza, esa luz de redención del hombre, que es, no hablo de la parte religiosa, ¿no? Sino de esa esencia humana que a veces se nos pierde en el fragor de la vida. Y otra cosa, otro aspecto muy importante de Roa, que creo que es fundamental, es el tema ecológico, ¿no? Él es un gran defensor de la naturaleza, y esa novela que nunca se encontró y que está perdida y que jamás vamos a conocer completa, trataba justamente de ese tema, ¿no? Del dolor que producía ver cómo las selvas se iban comiendo, iban siendo comidas por el asfalto. Y comienza la novela, o comienza su idea de escribir la novela cuando empiezan a desmontar la selva para Itaipú. Roa, Entonces yo, dice, sí, sí, sí. dime. Sí, percibí también eso de Roa, ¿verdad? Que él, para mí particularmente, él se anticipa muchos años a toda esta campaña que hoy presenciamos, que hoy vivimos, ¿verdad? A favor del medio ambiente y también a favor de la lucha por la equidad entre el varón y la mujer. Yo creo que él se definía también como feminista, si no estoy equivocado. Sí, cómo no. Su sueño era que una mujer fuera la presidenta, porque él dice, la mujer construye permanentemente lo que el hombre destruye. Y decía, cuando una mujer está, siempre todo se soluciona. Y bueno, la gran admiración que tiene por la mujer que fue la gran reconstructora del Paraguay, ¿no? Después de la guerra de la Triple Alianza. Eso es un valor. Por eso está ese libro donde se recogen varios escritos sobre ese tema de la mujer, y también el otro que se llama Ecología y Cultura, donde él participa activamente en un congreso donde se reúnen 100 personalidades de todo el mundo que van a México a un congreso a defender
en esa época, estamos hablando del año 80, no se hablaba todavía la palabra ecología, nadie hablaba de eso, sino empezó el tema por la basura, ¿no? Cuando descubrieron que la basura era un tesoro y que había que salvar el planeta de alguna forma. Pero sí, fue un adelantado. Yo creo que el Supremo también es un libro adelantado a su época. Así es. Críticos mencionan eso, ¿verdad? Que inclusive se adelanta la teoría de Humberto Eco sobre la semiótica. Con Yo el Supremo, Roa se anticipa a esa teoría que después postula Eco, según críticos, ¿verdad?, de la literatura. Sí, él estudió mucho eso, estudió a los grandes, la deconstrucción, todo eso lo estudió mucho y era consciente cuando escribía de lo que escribía. Por eso él dice que para él era una tarea dolorosa porque no se conformaba con que estuviera escrito, sino que él decía que las palabras deberían tener un cuerpo y un lugar donde uno lo pudiera ver concretamente, que no hubiera dudas de lo que se dice, ¿no? Y a veces decimos algo y no se entiende como uno lo dice. Nos ha pasado, ¿no? Nos pasa permanentemente que decimos algo y la otra persona entiende una cosa totalmente diferente. Y uno se queda sorprendido, ¿por qué si yo dije esto y por qué entiende otra cosa? Y entonces eso es que las palabras se pueden tomar de diversa manera. Por eso procuraba mucho, estudiaba las palabras una a una, no las ponía así porque sí, ¿no? Y te digo, era consciente porque había estudiado mucho ese tema. Ahora hay una nueva disciplina, bueno, no sé si ahora cuánto hace, se llama la genealogía de la escritura. Y eso están estudiando a Roa, varias personas que ya me han contactado están estudiando a Roa desde ese ángulo, ¿no? ¿Cómo nace una escritura, un tema, un personaje? Interesante. Tenemos mensajes de la gente, preguntan acerca de los cuentos, si están escritos, los cuentos para niños, si están escritos en guaraní. Y ya creo que respondimos al decir que fue la traducción de Domingo Aguilera, ¿verdad? Fueron escritos en castellano inicialmente y hay ahora una traducción del Pollito de Fuego en guaraní de Domingo Aguilera. No hemos hecho todavía las otras traducciones. Lo que sí se ha traducido es un libro de poemas que lo tradujo Susi Delgado, una antología, al guaraní, y María Gloria Pereira tradujo los cuentos para la humanidad joven al guaraní. Sí, es cierto. Y bueno, ahí habrá más gente que quiera traducir. Eso Qué está en desafío, ustedes, ¿no? los expertos. Qué desafío atreverse a traducirle a Roa al guaraní. Sí, sí, eso es un desafío. Bueno, creo que siempre la traducción es un desafío, ¿eh? Sí, eso sí, cierto. Traducción es una Mira, creación. cierto, así mismo es, no para cualquiera esa tarea tan compleja. Le robamos muchísimo tiempo, habitualmente solemos estar media hora, Mirta, pero hablando de Roa Bastos y de su A lo mejor hablé vida, demasiado. no No, fue no, para Salí muy realmente cara hoy. demasiado, demasiado. Dio gusto, temas, es inagotable realmente todo lo que podemos Es abordar inagotable. sobre Roa Bastos, así mismo es. Y por último, Yo si que no quiere, soy una experta, me pongo a hablar demasiado, discúlpenme. no, no te preocupes. quisimos ir a la fuente, a la primera fuente, para recordarle a Roa Bastos. ¿Puedes mencionarnos cómo están trabajando desde la Fundación Augusto Roa Bastos que presidís, ¿no? ¿Qué proyectos llevan adelante desde Yo esa realmente fundación? no soy la presidenta, es Alcibiades González del Valle. Ah, perdón. Yo soy la directora, digamos que la directora es solamente como para conservar siempre el espíritu de por qué fue creada la fundación, pero el presidente real es Alcibiades y la vicepresidenta es Nadia Serañoc, de la Universidad de Encarnación, que hacen un lindo trabajo ambos porque, bueno, hicimos una serie de encuentros por Zoom durante todo un año, una vez por mes, sobre cada aspecto de la obra de Roa y donde participaron algo así como 35 personas de distintos países, de aquí y de afuera.
Y ahora estamos haciendo el libro con las ponencias de de esas personas que participaron. De España, de Italia, de Francia participaron y de aquí, por supuesto, ¿no? Y entonces fue un trabajo muy lindo que hicimos con la universidad, con UNAE, y que está en YouTube para que lo podamos ver en cualquier momento. Sí, hay mucho material de Roa en las redes para conocerlo. Hay una entrevista fantástica de este periodista español, Soler Serrano, que es imperdible, porque ahí habla mucho él de Paraguay, de muchas cosas, realmente es muy interesante. Y es cuando él todavía estaba bastante joven. Y Sí, nosotros ahora estamos trabajando en la poesía inédita y el cuento inédito. hay Así obras que bueno. entonces que se Hemos van a ido publicar en breve. recopilando, viste que se publicaron en cosas pequeñas como una revista o un círculo o una empresa que hizo, ¿no? Son cosas que se han quedado en el olvido, no tienen el formato que perdura, que es el libro, ¿no? Entonces estamos en eso, recopilando y también la poesía inédita. Hay muchísima poesía que él desechó, pero que Ramiro Domínguez nos dijo que había que publicarlo todo porque los críticos, la gente que le interesa, quiere ver la evolución del genio. Entonces, bueno, esa es la tarea. Entiendo que su lado él se inició con la poesía, ¿verdad? Y que después incluso él que Sí. nunca se consideró poeta y que rechazó inclusive esas primeras obras. Sí, inclusive él cuando murió Eric Campos Cervera dijo que ahí enterraba la poesía, que ya no iba a escribir más. Sin embargo, después de eso escribió un conjunto de poemas que llamó Silenciario, que son muy modernos, vamos a decir, en el momento que los describió, y son interesantes, son muy metafísicos también. Pero sí, es que su literatura es muy poética. Hay Sí, poesía así en es, todo lo que él escribe. Él nunca dejó de ser poeta, aunque le pese. cierto, Incluso hay un cierto. podcast muy bueno que suelo escuchar de vez en cuando de Radio y Televisión Española, que habla sobre la voz doliente del Paraguay, le llaman a Augusto Roa Bastos, la voz doliente del Paraguay, que lo nombran así muy bueno y es también súper atrapante para la gente de repente Ah, voy a ver. que no leemos mucho, me considero. Por eso ahora ya entendí por qué a veces me cuesta un poco más leer a mí a Rabastos, pero los que escuchamos estas nuevas tecnologías, a mí me ayuda mucho a entender muchas cosas. Y La Voz Doliente es como un podcast de una hora más o menos que habla sobre Rabastos y sobre su obra y Ya. es bastante bueno. Pero todo eso es interesante y qué suerte que está. Pero la lectura te da la posibilidad de un Claro. vocabulario y no sé, es como que te amplía la mente. No es que lo demás no lo haga, pero es que la lectura, porque tú puedes volver a lo mismo, fijar, tomar frases, a veces subrayar y destacar algo, no sé, es diferente, no es excluyente lo otro, Sí. es diferente. Y creo que Ujú. todo es Como importante. su- Tenemos esa Así es. suerte de la tecnología ahora. ¿Cuántos seguidores hubiera tenido Roa si tuviera Twitter, por Ah, ejemplo, hoy? verdad, verdad que sí. Sí, aunque nos dijiste que siempre fue de perfil bajo, de no aparecer mucho, de no figurar. No le gustaba, no le gustaba. Él, por ejemplo, los congresos, yo una vez lo acompañé a uno y en lo que terminó su ponencia se fue adentro del cuarto. Y yo después quería salir porque era en México y había bailes típicos y comida típica. Y yo quería salir a mirar y entonces me decía, sí, sí, tenés que ir, tenés que ir. Yo me voy a quedar nomás acá, pero le digo, pero no vas a comer nada. Bueno, sí, si me traes algo, y claro, me quedé comiendo con él. Y después, pero anda nomás, pero entonces cuando me iba a ir, me empezaba con una historia, un cuento, y ya me quedaba. O sea, nunca pude salir a mirar los bailes.
Él se quedaba adentro, se recluía, vamos a decir. Qué lindos recuerdos. Mira, señora Mirta, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo y Gracias a recordarle a ustedes, su gracias a padre. ustedes. Yo también recordando me siento muy bien porque además, como hemos dicho, son fechas muy interesantes, ¿no? 33 años de aquella fecha y bueno, y ya van 17 de su partida física. Sí, Y el sí, Supremo así es. está pronto a cumplir 50 años. Wow, eso, se piensa hacer una celebración al respecto, una edición especial, una cosa así. Y no sé, tenemos que ver qué podemos hacer, porque hicimos una edición especial muy linda, grande, con grabados que hicieron jóvenes que participaron de un concurso. Y yo creo que esa edición, y además la de la academia, ya son dos ediciones muy lindas. No sé qué vamos a hacer, pero sí vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer todo el año 23. El año 24 serían los 50. El año 23 tenemos que trabajar todo el año en eso. Y bueno, los invito Con desde mucho el gusto. guaraní, desde políticas lingüísticas, a ver qué se nos ocurre para ir haciendo. Qué placer hacer eso. Así como hicimos en el 2017 por su centenario, ese año sí se Sí. vivió realmente todo el año Y fue así para hicimos. Roa. En el 2016 tuvimos todo el año trabajando y se llamó Camino al Centenario. Sí. Y en el centenario hicimos cantidades de cosas, fue fantástico. Y bueno, no sé si será así lo del Supremo, pero sí tenemos que hacer mucho ruido. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias de vuelta por su Muchas tiempo y gracias a por todas estas ustedes. recordaciones. Muchísimas gracias. Un saludo especial. Un abrazo grandísimo para todos, para la audiencia, para los que nos están escuchando, para los que nos van a escuchar después y para ustedes que son los pioneros en esto. Muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Y le Hasta tuvimos a la pronto. señora Mirta Roa, recordando a nuestro laureado escritor Augusto Roa Bastos. Gracias, Carlos, y nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos la semana que viene con nuevas personas y nuevas historias que contar. Nos vemos, Muchas chao, chao. gracias.